Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Camacho Cano. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una experiencia que pude tener al ver una conferencia del Dr. Raúl Cuero sobre creatividad e invención. El Dr. Raúl Cuero es un microbiólogo inventor colombiano, nacido en Buenaventura en el año de 1948. En esta conferencia él narra de alguna forma su vida y de cómo ha sobresalido en el medio científico y pues lo que ha hecho hasta hoy día, y de las invenciones que él ha logrado hacer hasta poder llegar, yo creo, el punto como más alto de poder llegar a la NASA, y sobre todo de poder incentivar a la gente para poder crear nuevas cosas y también cómo ayudarlos a reinventar las cosas para beneficio de la sociedad. Dice que el pilar de la creatividad es el eclecticismo, que es donde se fundamenta todo y es lo que debemos de tener en cuenta para poder crear las cosas. Nos hace algunas sugerencias a los que estamos en el campo de la docencia o los que vamos a ser profesores, y es el que nosotros tenemos que tener una agresividad intelectual, que no debemos conformarnos con los esquemas tradicionales, pero que tampoco tenemos que cambiarlos, sino que tenemos que modificarlos, transformarlos para que las cosas no se pierdan. Él escribió un libro que se llama Entre el triunfo y la supervivencia. Narra un poco también lo de su vida. Él dice que en el inicio él tenía mucha curiosidad por los animales rastreros, le gustaban mucho las cucarachas y las lagartijas. Reflexiona muchas veces en voz del quejarse de las cosas y no de conformarse con solo verlas, sino el saber un poco cómo funcionan, qué es lo que hacen, es decir, mirar más allá. Sé que las oportunidades existen para desarrollar al máximo el potencial y pues tiene mucha razón. Muchas veces nosotros en las oportunidades no las aprovechamos, y estas pasan, y si nosotros no las cogemos, pues cualquier otra persona las puede tomar. También tenemos que tener en cuenta que hay muchos problemas, y los problemas se convierten en oportunidades. No tenemos que verlos como una carga más, y pues son cositas que día a día nosotros tenemos por delante. Tenemos que apreciar lo desconocido y las diferentes culturas, tenemos que mezclarnos para poder aprender nuevas cosas. Él ha viajado a muchas partes y dice que aunque en algunos lados al inicio se le dificultó el idioma, llegó a comprender muchas cosas, y el estar uno como ya en el ámbito de esa cultura, uno puede aprender muchas cosas que usted no se llega a imaginar, y ni siquiera por lo que de pronto iba y aprendió. Debemos superar la capacidad intelectual para sobrevivir al dolor de la ignorancia. Creo que es una frase muy significativa, ya que pues si nosotros no desarrollamos como nuestro intelecto, o no hacemos como por crear nuevas cosas en nuestro pensamiento, pues nunca vamos a salir de la ignorancia. Y pues un pueblo ignorante es un pueblo que lo pueden manejar muy fácilmente, es un pueblo de esclavos. Mediante la creatividad, dice él, que ha podido tener un verdadero sentido de pertenencia y absoluta libertad, que dice que son también dos cosas muy importantes de lo que a él le ha pasado en la vida. En la escuela a nosotros nos dice que no se saben los fundamentos de las cosas, que tenemos que tener una observación analítica y también una observación problemática, pero que nosotros no debemos cambiarlas, sino que debemos complementarlas. Ese es como nuestro reto y como nuestro rol como profesores. Dice que en Colombia hay algo muy importante, dice el apetito académico. Esto quiere decir que nosotros de alguna forma necesitamos estar en constante evolución y por consiguiente estar aprendiendo nuevas cosas, lo cual es muy importante para poder sacar a nuestros estudiantes adelante. Hay algunas cosas que él dice dentro de la conferencia. Le pasa algo muy curioso, y es que uno de los monitores en el que él ve las diapositivas de lo que está presentando está prendido, pero realmente no funciona, es decir, no muestra la imagen. Entonces él dice que eso es lo que él cataloga como la forma, pero no la función, que es más importante la función y no la forma de las cosas. Queremos tener capacidad de implementar el desarrollo cognitivo a través de la práctica. No solamente es teoría, sino que también debemos ir a la práctica. El conocimiento debe satisfacer las necesidades de la existencia del hombre en la era en la cual existe, en la cual vive. Muchas veces nosotros proyectamos cosas para un futuro, pero no lo hacemos para las cosas inmediatas,
podrían ayudar a solucionar ciertos problemas. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. El poder está en la implementación, no basta con tener ideas. Tú puedes tener una idea muy buena, pero simplemente si no se lleva a la práctica se quedó en un papel o en una hoja escrito como una idea y pues de ahí no vamos a pasar. Dice que un descubrimiento es sistemático, cuantitativo. También habla de que en los países hay innovación y que hay invención. Y también hace el paralelo entre las dos cosas. Dice que la invención es lo que no se puede deducir, lo que no se ve. De lo que existe es algo que no es obvio y que trae un beneficio a la sociedad. Y la innovación dice que es la transformación de las cosas existentes. Dice que nosotros debemos de tener esas dos cosas muy claras. La invención es algo que no es obvio y la innovación es algo que existe pero que se puede transformar. Dice que los países en desarrollo no deben innovar, que ellos deben es crear nuevas cosas, crear partners para poder estar para seguir a la vanguardia. Ellos no pueden tomar cosas de otros lados y simplemente modificarlas, sino tienen que hacer la creación como tal. Dice que la tecnología está andando sola, que está caminando de forma vertical, pues debería decir en forma horizontal, ya que nos está manejando más nosotros, no la estamos manejando a ella. Dice que la tecnología no es mala y es muy cierto, sino es el uso que nosotros le damos y eso se ve hoy día mucho en la sociedad y en los jóvenes y tenemos que tenerlo muy en cuenta para los colegios, ya que los alumnos muchas veces solamente están pendientes de sus aparatos y a veces no le ponen ni siquiera cuidado al compañero, al amigo, a la familia y se está perdiendo mucho el rol como social de las personas. Dentro de todas las cositas que hace, él tiene algo que se llama la pirámide de la creatividad, que es en donde se forman personas precisamente para crear cosas por medio de los fundamentos y de ciertas características que él les impone. Estas personas llegan a crear. Muestra a 3 personas dentro de la conferencia, les da un paso corto para que ellos den sus experiencias a todo el mundo y pues que nos puedan decir y mostrar lo que ellos han hecho hasta el momento. Hay personas muy jóvenes y que han creado cosas muy buenas. Entonces es una forma como de motivación para nosotros también, que no nos quedemos como en ese limbo, sino que demos el paso. No hay cosas difíciles, sino personas incapaces. Y a veces lo que vemos como tan lejos, como tan allá, como tan imposible, a veces lo podemos tener tan cerca que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Decía por ahí un profesor que debemos mirar más allá de lo que tenemos en la nariz, y es muy cierto. Entrando ya como a otra, bueno, él habla de muchas cosas con respecto a la creatividad y dice que la música es una representación muy viva y muy expresiva de creatividad. Dice que lo más importante es la observación diferencial y que esta solo se desarrolla teniendo experiencias. Entonces dice que en la escuela o en el colegio, en la universidad, nosotros debemos de vivir experiencias para poder de alguna forma y en algún momento decir qué es lo que nosotros queremos estudiar. Nosotros no podemos definir algo, es decir, no podemos decir es que yo voy a estudiar esto, sin haber como tenido la experiencia o sin haber estado como en ese mundo, sin haberme como untado un poquitico de eso que yo supuestamente quiero ser. Que hoy día a los jóvenes les es difícil tener la capacidad de observación porque están enclaustrados y no pueden tener características diferenciales. Habla mucho de como el salón de clase, el encerramiento, de que oiga no se mueva, cállese, de todas esas cositas que nosotros como profesores les estamos imponiendo a los estudiantes y que muchas veces lo que hacemos es que los limitamos y se va perdiendo toda esa creatividad. Además dice que la creatividad tiene que empezar por el colegio y desde la casa y que nosotros debemos enfocar a los alumnos a que ellos hagan las cosas desde el principio. Da un ejemplo muy claro acerca de un croquis en el que muestra 3 imágenes, un croquis. Él dice que muchas veces la maestra o el maestro le hace el croquis al estudiante y solamente le pide que lo pinte, pero él dice que debe ser todo lo contrario, que el estudiante es el que debe hacer el croquis y el maestro es el que lo debe pintar. Y le veo pues mucho sentido a lo que él dice, porque nosotros no podemos implantarles a ellos una imagen de algo de lo cual ellos podrían tener otra y que nos pueden a nosotros enfocar como hacia otras cosas y hasta hacernos crear nuevas cosas.
Dice que la curiosidad es un fenómeno de desarrollo, que los niños, en su mayoría los pequeñitos, la tienen, que son curiosos, pero no necesariamente la curiosidad es un fenómeno, que no necesariamente son creativos. Ellos pueden ser curiosos, pero no creativos, porque no se encuentran, porque solamente les damos temas específicos. Dice que nosotros los profesores tenemos en las manos los jóvenes del futuro y que tenemos que reenfocar nuestros modelos educativos, nuestros métodos de enseñanza para que podamos sacar personas que sean creadoras, que innoven y que no solamente sean que me den información y que me den información. Mientras esa información no se lleva a la práctica no podemos hacer absolutamente nada porque no estamos comprendiendo el concepto de ese tipo de información. Otra cosa muy importante, dice que en los colegios y en las universidades solamente se mira o se califica al estudiante con un número, solamente se mira la calificación y se evalúa como el criterio de examen, pero que no solo se debe evaluar con criterio académico, sino también le mira la visión, la comunicación, la pasión, la creatividad y de alguna forma evaluarla. Hay estudiantes que digamos que en matemáticas pueden sacar un 2, un 3 y pues no son muy buenos, pero hay que mirar que de pronto en un baile, en la artística, en los deportes son personas que sobresalen mucho y toca tratar de como enfocar también nosotros los exámenes hacia la capacidad que tiene la persona, no solo en nuestra materia sino en general en todas las materias y pues tratar de enfocar esa habilidad que él tiene en cada una de nuestras asignaturas. Por eso hoy día se habla de la educación integral, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Dice que todo es información, que nosotros solamente lo que hacemos es transmitir y dar información a los estudiantes, pero que la creatividad no se hace con información, sino que la creatividad se hace solamente con la práctica. Dice que en los colegios y las universidades debería ser un 20% teoría y un 80% práctica. Que debemos desarrollar con epistemología, con la ciencia del conocimiento y no solo con la ontología. Más adelante retoma algunas cosas y pues pregunta a todo su auditorio y dice que para ellos qué es más importante, que si lo básico o lo aplicado. Tenemos que aplicar lo que sabemos. Entonces dice que la diferencia entre el crear y aprender, dice que el creativo mira la unidad del todo en fragmentos, mientras que el que crea solamente, perdón, ahí dice que el que crea fragmenta y une todas esas partes, es decir, que ve la unidad como en fragmentos, no como un todo, y que comienza a unir esas partes y trabaja para esa unión toda la vida. Dice que a los niños hay que dejarlos iniciar y no entregarles un todo, necesitamos fragmentar para que ellos puedan crear, no hay que ser repetitivos, lo que hablábamos ahorita de lo del croquis, acerca de lo del mapa y de lo de cómo lo deberíamos de pintar. Dice que no creativo es el que mira la unidad como un todo, es decir, que de ahí no sale, solamente ve el dibujo y no ve absolutamente nada más. Mientras que cuando le permitimos al estudiante crear, él puede dar muchas formas, él puede crear nuevas cosas, porque la imaginación de un niño vuela, y no solamente la imaginación de un niño, una persona que ya tiene un grado de formación también puede y tiene la capacidad de transformar y de crear las cosas. Todo lo que hacemos dice que es igual a forma, que no hay función y todo hay que hacerlo es con función para luego darle la forma. Lo que hablábamos cuando les dije de lo de los dos monitores en los que él veía sus diapositivas, dice que a eso es a lo que él le llama forma, pero no la función, que es más importante la función que la forma. Nos habla de que las tecnologías son importantes en la medida en que se pueda crear conocimiento con ellas, algo muy importante para nosotros quienes estamos estudiando pues, la educación en tecnología. Debemos crear conocimiento. Un joven que saca 3 puede no ser creativo, puede ser más creativo que una persona que saca 5. Tenemos que estimular la mente hacia lo creativo. Tenemos que ponerles retos a los estudiantes, retar la mente de los estudiantes para que ellos comiencen como a creer en las capacidades que tienen y que comiencen a crear nuevas cosas. Habla de unos impedimentos de la educación. Dice que hace falta una conexión entre
entre el sistema del bachillerato y el sistema de la universidad, porque muchas veces el cambio es muy brusco y al estudiante no se le enseñan muchas cosas que cuando entra a la universidad necesita saberlas. Entonces dice que los sistemas tienen que relacionarse y que se relacionen con todas las asignaturas, no solamente que una asignatura sea el que enfoque ese estudio hacia la universidad, sino que sean todas y cada una de las asignaturas, creando grupos y creando proyectos en conjunto. Dice que debemos descifrar las formas de conocimiento, crear experimentos, retar las mentes de los jóvenes, y habla de las características de un inventor, que es muy importante. Entonces las voy a leer. Dice que un inventor debe ser creativo, debe ser pensador, debe manejar el eclecticismo, lo que hablábamos acerca de lo de la filosofía como de lo de la creación, una visión holística de las cosas y capacidad de líder en un proceso. Debemos desarrollar un proyecto en conjunto, no sacar a las demás asignaturas, lo que hablamos ahorita de poder crear unos conjuntos, unos proyectos en conjunto, para con todas las asignaturas y poder que los estudiantes desarrollen habilidades para cuando ya ingresen a la universidad. La creatividad se da cuando se es capaz de dar diferencias, de singularizar las cosas, aprender lo que hacen los demás. Nos hace también énfasis en algo que es muy importante, y es que no enfoquemos a los alumnos hacia un empleo en específico, sino que todo tiene que ser a partir de experiencias. Cuando el alumno no tiene experiencia, simplemente no puede saber lo que él va a estudiar, porque por eso es que vemos en muchas universidades gente que entra a estudiar una carrera y a la larga termina saliéndose porque no le gusta, porque no es lo de él, porque en algún momento dijo no, yo qué hago aquí metido, y pues simplemente pues nada que ver con eso. Entonces debemos tenerlo en cuenta y más bien darles herramientas o darles ese tipo de experiencias para que ellos puedan escoger en qué campo se quieren desempeñar. Terminando unas recomendaciones, estas se las voy a, pues las de las notas que yo tomé, se las voy a leer al pie de la letra, que son muy importantes, y pues yo anoté lo más específico que él dijo. Iniciamos con, dice que lo más importante es el ser y el no tener, que cuando ya hacemos las cosas creativamente, ese tener ya llega por añadidura. La irreverencia es irrevelante, pero hay que respetar a quienes crean el conocimiento. Muchas veces nosotros queremos como saltarnos o simplemente no queremos como tener el concepto de que una persona pudo crear algo y nosotros no, y simplemente comenzamos a dejarla como por el piso, porque por el simple hecho de que ella sí pudo y nosotros no. Entonces hay que manejar mucho el respeto. El perfeccionalismo dice que no existe, dice que si todo fuera perfecto, que la vida no sería vida. Dice que la excelencia sí, a diferencia del perfeccionalismo no, pero que la excelencia sí. Y tenemos que entrar en los procesos, pero no es el todo, no hay nada perfecto. El perfeccionalismo trae fatalismo, dice él, que es decir que las personas se creen lo que hacen y no se puede uno creer lo que uno hace, lo que uno crea, porque si no llegaría a un punto en el que usted ya no podría inventar más cosas. Dice que no compararse con nadie en el proceso de crear. Dice que tenemos que interactuar con las personas, pero más no compararnos con las personas. No permitir nunca que las expectativas se conviertan en el motivo de las acciones. Muchas veces nosotros queremos tener plata, por decirlo de alguna forma, entonces esa es nuestra expectativa y eso es lo único que tenemos en la cabeza. Nosotros que tenemos es que accionar o crear una acción para que eso llegue por añadidura, pero no debemos estar enfocados solamente en eso, debemos estar enfocados en el proceso para poder llegar a esa expectativa, que en este caso sería el dinero. Dice que no nos quedemos en la parte de la evaluación, sino que vayamos a la producción. No solo basta con tener una idea, evaluarla, sino que tenemos que ejecutarla. De lo contrario se quedaría, como lo dije anteriormente, en un papel. Y que lo que no tenemos, ahí le hace como una analogía entre lo que es el hardware y el software.
y dice que nosotros no tenemos ninguna de esas dos partes, sino que tenemos el redware, que es como el cerebro. Es una analogía que hace la parte como de la informática, y es como un conocimiento enfocado hacia la biología, que eso es lo que todos nosotros tenemos. Con estas recomendaciones, pues él termina su conferencia. Yo creo que a mí me ha dejado muchas enseñanzas, y espero que con lo que yo les he dicho ustedes puedan tener una idea, y pues que los motive para que vean la conferencia del doctor Raúl Cuero. Es una persona muy importante, yo no la conocía la verdad, pero es una persona que ha dejado el nombre de Colombia muy en alto, y es una persona que es de una familia muy humilde, pero hay que ver en él como un modelo de vida, hay que ver como un modelo de persona, y pues no compararnos con él, ¿no? Como él mismo lo dice, pero sí creer que es posible hacer las cosas, que lo que está de pronto allá arriba no es como tan lejano para nosotros, y que nosotros también podemos llegar a crear. En algún momento nos invitaron a un semillero ahí en la universidad, entonces ese es como nuestro inicio para poder llegar a lo que él es hoy día. Entonces los invito a que veamos la conferencia, a que podamos entrar al semillero de la universidad, y pues que creamos primero en nosotros para después crear cosas, y que sean para beneficio de la sociedad, ¿no? Porque necesitamos cosas que suplan necesidades y que realmente sean utilizadas y valoradas por toda la sociedad. Agradezco este espacio que me dieron, y muchas gracias. Espero les haya gustado, pues como toda la experiencia que yo tuve, y los invito a que ustedes también adquieran esa experiencia viendo la conferencia. Muchas gracias.